Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Amigos a todos, muy buenas noches. Málaga tendrá el mayor hospital de Andalucía y se llamará Virgen de la Esperanza. El presidente de la Junta ha anunciado hoy ante el hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Archicofradía la denominación del tercer hospital de la capital de la Costa del Sol, que llevará, como hemos dicho, el nombre de la Esperanza del Perchel. La hermandad no para. Roma, Azulejo en la ciudad eterna y ahora su nombre en el que será uno de los centros hospitalarios más importantes de España. Es martes 27 de enero, hoy dentro de 2 meses será Viernes de Dolores, las vísperas de la Semana Santa. Uno de los cofrades más notables del siglo XX fue Fray Ricardo de Córdoba, un capuchino que transformó la Semana Santa de su ciudad. Fray Ricardo, además de predicador, fue un artista que diseñó para las cofradías, que conectó a imagineros con Córdoba de tal manera que la escuela cordobesa contemporánea se puede considerar como hija de su empeño. Fray Ricardo tendrá un libro del que hoy les hablaremos. Así viene hoy Evocación, produce María García, realiza Miguel Caro. Evocación. Fran López de Paz. Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches. Te voy a contar una historia. Y aquí escuchamos a Sara, 120.000 euros. Déjate de historias. Que hoy Sara sale. que acaba de ganar el nuevo Rasca de Las Mil y Una Noches de la 11. Llega el nuevo Rasca Las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. Hospital Virgen de la Esperanza. Dentro de una semana se pondrá la primera piedra del centro que está llamado a ser uno de los más importantes del país y el más grande de Andalucía. El anuncio lo ha hecho esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado por el alcalde de Málaga, por la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, además de la Junta de Gobierno de la Archicofradía, con su hermano mayor a la cabeza. Málaga, Gonzalo León, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Pues bueno, el día de hoy en la ciudad de Málaga ha sido algo muy especial para todos los cofrades, incluso para la ciudad entera, porque el presidente de la Junta de Andalucía, como tú bien anunciabas, ha dado la gran noticia, y es que el tercer hospital, que está en breves días empezará a construirse, va a tener un nombre muy especial, va a tener el nombre de Hospital Virgen de la Esperanza. Es la segunda vez que en esta ciudad, después de la patrona, tenemos un hospital con el nombre de una virgen. En este caso es la primera vez donde vamos a tener una Virgen de Pasión, una Virgen de una cofradía, la Virgen de la Esperanza, y ha sido bueno un acto muy emotivo en la delegación del Gobierno, donde el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, acompañado a diferentes instituciones, estaba también la consejera de Economía y Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. Han conseguido pues aunar una gran demanda de diferentes instituciones y asociaciones de la ciudad, gobernada y capitaneada por la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza, donde hacían esa petición para adherirse a que este nuevo hospital tuviese el nombre de la Esperanza. Esto era lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía en sus declaraciones. El próximo hospital de Málaga se va a llamar pues Virgen de la Esperanza. ¿Qué significa eso? Significa muchas cosas, ¿no? Significa muchas cosas porque estamos hablando, la hermandad lo quería con esta petición, y remarcar algo que me parece a mí fundamental, que es el fuerte vínculo creado entre la imagen de esta Virgen y la propia salud. Este momento era el en el que se daba a conocer públicamente algo que además se ha mantenido en secreto, que se ha conseguido contener durante muchísimo tiempo, porque nadie sabía que hoy se iba a anunciar tal cosa. Todos los medios de comunicación entraban en un gran revuelo hasta que conocíamos la noticia, y por supuesto el protagonista de este día también es el hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Una valoración inicial de cómo habéis conseguido llegar a este gran hito para Málaga y para su sociedad, y sobre todo para los cofrades. Pues mira, dentro del seno de la Archicofradía, cuando se escuchaba lo del tercer hospital, pues había inquietudes, y pues queríamos que, se nos ocurrió plantear esto a la Junta. Empezamos a pedir adhesiones a distintas entidades, firmas de hermanos y devotos,
y bueno, pues se le hizo una propuesta formal a la Junta de Andalucía y lo aceptó. Con esto llevamos trabajando, si te digo, algo más de 3 años. Ha sido mucho trabajo, ha costado mucho tenerlo en silencio, porque ya tú mejor que nadie sabe cómo son los medios, pero bueno, ahí hemos estado y hemos podido contenerlo. Sergio, se hablaba además en una comunicación que hacía la propia cofradía, donde anunciaba este hecho, hablaba del concepto de la esperanza la esperanza con la E minúscula y la esperanza con la E mayúscula. Vosotros al final tenéis un gran vínculo a través de la Virgen y su advocación, pues con los enfermos, con las personas que están en situación de necesidad, de preocupación. Aparte de ser un acto de justicia, ¿cómo vive la cofradía ese día a día con respecto a los enfermos, la relación con los hospitales, ese elemento clave que aparece en el vídeo del pañuelo? ¿Cómo lleváis esa vinculación? Pues mira, como tú sabes, tenemos algo muy especial para nosotros, que son los pañuelos de la Virgen. Es una tradición bastante antigua, donde, bueno, cualquier persona que esté enferma puede solicitar un pañuelo a las cámaras de la Virgen. Ese pañuelo se lo queda al enfermo hasta que se recupere, y una vez se recupere lo devuelve a la cofradía, ¿vale? Y ese pañuelo pasará a otro enfermo. Eso es el día a día de la cofradía, el día a día, ¿vale? Eso lo acogemos con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, y bueno, los que están enfermos y están pasando necesidades y penuria, pues bueno, tú sabes, nos agarramos a la esperanza siempre, porque es algo que nunca se puede perder. Hablaba el presidente de la Junta de Andalucía al respecto de las adhesiones, mencionaba algunas instituciones, por supuesto mencionaba a la agrupación de cofradías. Habéis recibido muchísimas adhesiones, tanto institucionales, pero también de personas anónimas que se han querido sumar a esta petición original, ¿no? Efectivamente. De hecho, fíjate, la agrupación fue de las primeras entidades que se adhirieron a este proyecto, lo acogió con buena sintonía, y fue de las primeras, y ya luego, bueno, pues empezaron a pedir firmas hermanos y devotos, y hay miles de firmas, y bueno, te puedo decir casi un centenar de adhesiones de entidades, no sé, por decirte nombres, Málaga Club de Fútbol, Diario Sur, La Opinión, bueno, casi un centenar de adhesiones. Y ahora el futuro, ¿cuál es? Porque hablaba el presidente de que corría prisa porque había que poner los carteles, había que rotularlos, y a partir de ahora, ¿vosotros sois conscientes del calado histórico que va a tener esto en la ciudad de Málaga? Porque venís de lo sucedido en Roma, pero cuando pase un tiempo, esto va a perdurar en el día a día de la vida de la ciudad. Efectivamente, mira, yo lo que le he dicho al presidente en la reunión previa que hemos tenido, lo de Roma ha sido algo histórico, algo increíble, lo hemos disfrutado mucho, hemos representado a todas las cofradías del mundo, a la agrupación de cofradías de Málaga, a la diócesis. Eso está ahí, pero eso ya ha pasado. Pero esto del hospital, esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Pues Sergio, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por atender a Canal Sur, a Evocación, en este día tan especial para todos los cofrades de Málaga y especialmente para los archicofrades del Paso y la Esperanza. Y por supuesto, enhorabuena por este reconocimiento. Nada, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Fran, pues esto es la noticia del día, sin duda alguna en Málaga al menos, y seguro que casi en toda Andalucía. Tendremos un nuevo hospital en la ciudad de Málaga, y se llamará Hospital Virgen de la Esperanza. Un fuerte abrazo, buenas noches. Pasado mañana jueves se celebran en Sevilla los plenos de las distintas cofradías que están agrupadas en el Consejo. El pleno de penitencia tiene que ver cuánta subvención van a recibir este año las cofradías que van a la carrera oficial, después de hacer un balance de cuánto dinero se va a recaudar por la explotación de las sillas. Las hermandades que salen en las vísperas, es decir, el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, no reciben el mismo dinero que las que van a la carrera oficial. Una aspiración de estas cofradías ha sido la igualación, es decir, recibir el mismo dinero, pero parece que el resto de las cofradías, las que sí van a la catedral, no quieren esta equiparación. La historia la tiene Manuel Luna. Las cuentas del Consejo de Hermandades de Sevilla se conocerán el jueves en los diferentes plenos de cofradías sacramentales, de gloria y penitencia, pero no se contempla ninguna subida de la subvención a las corporaciones del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión. Así lo explica Diego Manuel Romero, hermano mayor de Bellavista,
el cual señala que la última propuesta no satisfacía a ninguna de las partes. La propuesta última que las hermandades de Nueva Salvación rechazamos fue un reparto en el que subía un poquito, unas décimas más sobre el porcentaje que teníamos anteriormente. Entonces entendemos que está muy lejos de la igualdad que estamos trabajando. No podemos aceptar migajas, perdóname la palabra, no podemos aceptar un poquito más y dejar cerrado el tema durante un tiempo, porque ya les digo, trabajamos por una igualdad, trabajamos pensando que todas las hermandades somos iguales en derecho y en deber, y así lo dice nuestro estatuto del Consejo General de Hermandades. Precisamente a la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista le habría venido bien esta subida de la subvención, porque están inmersos en la ejecución de una nueva puerta en la parroquia para que el cortejo salga desde el templo y no desde una carpa cada viernes de Dolores. Bastante bien, nos hubiera ido bastante bien, pues por ejemplo, para no endeudarnos durante 10 años, que es lo que está ahora mismo haciendo la hermandad con el proyecto de la nueva puerta. Es un proyecto que era necesario, un proyecto que tenemos que abordar sí o sí, y hemos dejado para otros proyectos como son el nuevo paso de palio o el paso de misterio, que lleva también años ejecutándose, y hemos tenido que pararlo para el proyecto de la puerta. Obviamente si el reparto hubiera sido mayor, pues no hubiera sido mucho más fácil, pero no es así. Las cuentas del Consejo van a presentar un año más, van a presentar superávit. El trabajo que se está haciendo desde el Consejo es bastante bueno en el asunto económico, y hubiera sido buenos años, tanto el año pasado como este año, para haber estudiado el tema del reparto, y que ninguna de las hermandades hubiéramos perdido nada, ni las hermandades que están en nómina ni las que no están en nómina. Para continuar las negociaciones habrá que esperar a la próxima Junta del Consejo de Cofradía, porque las elecciones serán en junio. Evocación. Canal Sur Radio. Este lunes a los oyentes de Evocación les llamó mucho la atención la noticia que contamos, la historia que contamos en torno a la posibilidad de que hubiera una fotografía de Pablo Ruiz Picasso con Cayetano González en brazos, es decir, el artista universal con el artista que transformó también el mundo de las cofradías, proyectista, orfebre, etcétera, etcétera, nacido en Málaga, en la Plaza de la Merced. Ambos artistas nacieron en el mismo caserón de este enclave malagueño. La Hermandad de Pasión es una para las que trabajó Cayetano González, realizando la que quizá fuera su obra cumbre, el Paso de Plata para nuestro Padre Jesús de Pasión. La Hermandad de Pasión y otras cofradías de Sevilla están preparando para el 8 de febrero una gran exposición antológica de Cayetano González con motivo del 50 aniversario de su muerte. Sería fantástico que se encontrara esa foto. Juan Pablo Fernández es el hermano mayor de la Archicofradía de Pasión de Sevilla. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran, encantado de hablar contigo. ¿Cómo supo de la existencia de esa fotografía, Juan Pablo? Pues bueno, esto ha sido un testimonio de la propia familia, ¿no? De la propia hija de Cayetano González, Rosa María González, una señora encantadora que vive en la calle Adriano y que cuenta ahora mismo con 96 años de edad, pero bueno, con una lucidez y una memoria realmente admirables, ¿no? Ella fue la que nos puso sobre la pista y estamos tratando de localizar esa fotografía que evidentemente pues demostraría que aquella casa de la Plaza de la Merced en Málaga pues tiene una inspiración artística excepcional, ¿no? Se da pues esa circunstancia que bueno pues tratamos de confirmarla. Cayetano González nació en el año 1896, Picasso se fue antes, pero consta que volvió a Málaga a ver a su familia y quizá en ese momento pues se realizaría o se tomaría esa fotografía, un Pablo Ruiz Picasso joven y un Cayetano González pues de niño, ¿no? Efectivamente, esa es la pista sobre la que nos pone Rosa María y que vamos a intentar confirmar, ¿no? En todo caso, bueno, pues una vida paralela, porque al final el arte tiene diversas expresiones. En el caso de Cayetano, él se viene a Sevilla a desarrollar su labor y evidentemente, bueno, pues la propia Rosa María, ¿no? Nos trasladaba
esta idea que teníamos era que Cayetano fue un artista polifacético que no solamente fue una referencia en la orfebrería sevillana y una inspiración artística para generaciones de orfebres actuales, sino que además pues se introdujo en otras disciplinas artísticas como la pintura, la escultura. Esta mañana hemos podido ver en su casa un busto del Cristo de la Expiración del Cachorro absolutamente excepcional hecho por las propias manos de Cayetano González, ¿no? O sea que vamos a tener la oportunidad de vivir unos días alrededor de la figura de este insigne artista universal, pues magnífico, ¿eh? También se va a mostrar en esa exposición el único fragmento que existe de una película en la que se vea en movimiento a Cayetano González, ¿no, Juan Pablo? Exactamente. Es un fragmento de la película Ídolos, que se filmó en el año 1943 y protagonizada por Conchita Montenegro e Ismael Merlo, en la que aparece en una de las escenas pues a Cayetano González, parece que tallando una de las figuras de marfil del paso del Señor de Pasión, y además aparece el paso ubicado en un solar junto al taller que tenía entonces el artista en la calle Pajes del Corro. Parece que en el solar donde estaba el antiguo cine de verano, Cine Avenida, exacto, en la calle Pajes del Corro, y se ve además detrás de la ubicación del paso se puede identificar perfectamente la iglesia de San Jacinto. Parece que es una de las pocas, si no la única imagen que existe del artista vivo trabajando y tallando y haciendo su trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de un valor excepcional. En esa película, Cayetano González está al lado de la actriz que protagoniza el film, y también se puede ver una escena en la que se ve el manto de la Virgen de la Amargura, ¿no? Correcto, efectivamente. Previamente a esta escena que comentamos, pues está la persona que está pues enseñando Sevilla a unos turistas extranjeros, creo que franceses en esta ocasión, pues mostrándole el manto de la amargura, y unas señoras pues bordando alguna pieza allí al lado, ¿no? O sea, es un documento también interesante. Cayetano González fue el autor de un paso que marcó un antes y un después en la historia de la Semana Santa de Andalucía, como fue el paso de plata de su hermandad, de la Archicofradía de Pasión. Un paso que también marcó a la hermandad, ¿no? Porque a partir de ese momento Pasión comenzó a ser distinta. Pues sin duda la incorporación del paso de plata al patrimonio, al ingente patrimonio de la Archicofradía Sacramental de Pasión fue un punto de inflexión. Fue de alguna manera también una inspiración y una aspiración que los hermanos de Pasión tenían incluso antes de que se quemara el paso de plata, el paso de madera anterior en 1940, puesto que ya en las actas de los cabildos de la hermandad los miembros de aquella junta de gobierno hablaban y aspiraban a diseñar y a elaborar y a ofrecerle al Señor un paso de plata, ¿no? Probablemente en recuerdo de aquel mítico paso de carey y plata que aparece en todas las referencias históricas y que está de alguna manera idealizado en esa otra obra de arte de Joaquín Turina Areal, de Joaquín Turina, padre del músico, en la que aparece el paso de carey y plata del Señor de Pasión saliendo del antiguo convento Casa Grande de la Merced, y en esa escena donde aparece también el propio Martínez Montañés mirando su propia obra, ¿no? O sea que de alguna manera pues el paso, como digo, efectivamente pues fue un momento importantísimo en la historia de la hermandad, y bueno, pues todos los años, gracias a Dios, podemos admirarlo por las calles de Sevilla. ¿Y de ese paso de carey y plata qué se conoce, Juan Pablo? Se conoce muy poco. Se conoce que en la época de la francesada pues fue desmontado y destruido, ¿no? Al menos no se sabe cuál es su procedencia, su ubicación actual, o si queda algo de ese paso. En la leyenda oral de la hermandad, pues parece que pudo estar depositado en algún museo de Londres o incluso de París, pero bueno, no hay ninguna evidencia ni se ha encontrado rastro de ese paso, y como digo, lo único que queda es
idealización que Joaquín Turina pintó en su cuadro costumbrista de la salida del Señor, ¿no? El paso de Cayetano González para Pasión, el paso de plata, se podrá ver, ¿no? En esta exposición será la pieza central alrededor de la cual pues van a girar pues imágenes, esculturas, bocetos, tallas, orfebrería, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, Fran. La exposición tiene esta también aspiración que creo que es legítima de ofrecer un discurso expositivo que no se quede solo en una sucesión de sedes y de obras de arte, sino que profundice en la vida, en la personalidad, en la singularidad del propio autor, ¿no? Entrando, pues eso, a intentar comprender y entender el porqué de su obra. En esta ocasión, te puedo decir que se está haciendo con un gran cariño y una gran rigurosidad, y tratando de iluminar un aspecto que creo que es novedoso, ¿no? Que es que no siempre se puede hacer una exposición en la que, junto a los bocetos originales de las obras, pues se puede ver la propia obra, ¿eh? Y esa es un poquito la idea, incluso la exposición del Paso del Señor, que efectivamente va a ocupar el patio central de Cajasol, pues va a tener una U expositiva con paneles expositivos en los que, a medida que vamos pudiendo admirar en detalle la obra del Paso, vamos a poder ir viendo en paralelo los diseños originales del propio Cayetano, que era, como sabes, un grandísimo diseñador, ¿no? Eso será a partir del próximo día 8 de febrero, que será cuando se abra la exposición en la sede de la Fundación Cajasol. Están participando 4 hermandades sevillanas muy vinculadas, como son la Amargura, el Calvario, el Silencio y la Hermandad de Pasión, que para la semana que viene, por cierto, el día 4, organizado una mesa redonda con orfebres contemporáneos para analizar la figura de Cayetano González. Pues mucha suerte mañana en esa visita a un nuevo domicilio de la familia de Cayetano González, Juan Pablo, a ver si aparece una foto que sin duda será algo espectacular poderla conocer. Tengamos la esperanza, ¿no? A ver si es verdad, efectivamente, la esperanza nunca se pierde, ¿eh? Muchas gracias, Juan Pablo, un saludo, buenas noches. Muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias. Evocación. Se llama Rafael de Vargas, es arquitecto técnico y actualmente director de la Residencia de Mayores Virgen de la Capilla en La Guardia, en Jaén. Será, dentro de 2 meses, el pregonero de la Semana Santa de la capital del Santo Reino. Su hermandad es la de la Buena Muerte de Jaén, en la que comenzó como andero. Por cierto, que esta cofradía cumple en 2026 su centenario. Nació en 1926, transformando una antigua corporación de gloria. Uno de sus 3 titulares, por cierto, el Cristo de la Buena Muerte, obra de Jacinto Higueras, cumplirá el año que viene su centenario. Como el pregonero está nuestro compañero en Jaén, Javier Bravo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Estamos ya efectivamente a menos de 2 meses para que llegue ese 22 de marzo de este 2026 a las 12. Será cuando en el Teatro Infanta Leonor volvamos a vivir un nuevo pregón de la Semana Santa de Jaén. Como ya les comentamos, para esta edición la agrupación de cofradías y hermandades de Jaén ha tenido a bien designar a un hombre profundamente vinculado a la vida cofrade jiennense, como es Rafael de Vargas Aguilera, un arquitecto técnico, director de la Residencia Virgen de la Capilla de La Guardia en Jaén, un pueblo de Jaén, y cofrade ejemplar desde comienzos de los años 80. Hablamos de una persona que encarna el sentir y la tradición cofrade. De hecho, ha sido andero, costalero, hermano mayor, así que como pregonero también va a ser seguro un pregón recordado, ¿no? Por ser siempre una persona, insisto, muy cofrade y vinculada siempre a su hermandad. Y hoy en Evocación, como decimos, a 2 meses vista, pues vamos a hablar con Rafael de Vargas para que nos comente un poco cómo va ese pregón de la Semana Santa de Jaén. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, ¿eh? Nada, qué menos. Desde tu nombramiento hasta hoy, pues han pasado ya 4 meses, por delante quedan 2 para ese pregón. ¿Cómo ha evolucionado, Rafael, emocionalmente no lo esperaba, que comentabas cuando hablábamos contigo en el nombramiento, hasta la cada vez más inminente y cercanía del pregón? ¿Cómo ha evolucionado emocionalmente? Bueno, pues sabiendo que asumiéndolo, simplemente asumiéndolo, ¿no? Al principio era pues eso, un sueño, duda, estar un poco en el aire, a realmente aterrizar ya a la realidad y decir, bueno, hay que ponerse a escribir el encargo que te han hecho, ¿no? Y pensar y pensar y pensar y escribir y escribir y escribir.
Bueno, ¿y en qué punto se encuentra, Rafael, el pregón? Bueno, el pregón no está terminado, pero está fundamentalmente avanzado, ¿vale? Lo que quedan cosas por terminar, queda retocar, quedan hacer lectura y ver si se va acompasando, queda todavía un poquito. Yo quisiera que para el miércoles de ceniza prácticamente estuviera terminado, y si no el miércoles de ceniza en la primera semana de la Cuaresma, porque también la Cuaresma es muy comprometida para el pregonero. Esto me han dicho otros pregoneros, ¿no? Que me vaya preparando para una Semana Santa intensa, una Cuaresma intensa, y bueno, aunque ya la vivo, pero será más intensa sin duda que otro año. Y hay que atender, ¿no? Entonces dispone de menos tiempo. ¿Cómo fue, Rafael, ese momento en el que te sientas y dices, voy a comenzar? Porque debe ser uno de los momentos, por un lado, inolvidable, y por otro también un poco de aclarar muchas ideas, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo no tengo tampoco mucha experiencia en pregones ni en escribir en general, casi nada. Entonces, en realidad pienso que está escribiendo un poco a borbotones. Conforme me han ido viniendo las ideas, pues he empezado a plasmarlas, a tomar notas, y así, conforme van viniendo ideas, iba tomando, yo llevo todavía mi libretita y un bolígrafo a mano para cualquier inspiración que llegue, y luego esas notas pues es cuando las vas pasando al limpio, ¿no? Pero realmente debo confesar que no he empezado desde la cruz hasta la firma, ¿no? Buenos días, no. He ido, de pronto me ha venido una idea sobre algo de la Semana Santa y la he escrito, y luego tengo que ir, el proceso de ir encajando y dándole forma a todo ese conjunto de ideas, ¿no? Para que tengan una unidad. O sea, más o menos conseguido, pero queda que perfilar. No ha ido entonces en orden, sino que ha ido un poquito por partes, ¿no? Y después ya fusionándolo, ¿no? No, porque, bueno, simplemente porque había cosas que me venían más pronto a la cabeza que otras, y he preferido ir así. Bueno, así lo he ido haciendo. ¿Y cómo ha trabajado la estructura, el tono, lo que podamos un poco ir sabiendo? ¿Se ha inclinado más por lo anecdótico, lo doctrinal, lo emotivo, una mezcla de todo? Bueno, pues realmente una mezcla de todo, porque además yo considero que, entiendo que es así, ¿no? Yo no puedo contar otra cosa que no sea lo que yo he vivido, lo que yo veo, y yo no lo veo como un espectador, ¿no? Yo lo veo como alguien que lo vive, por tanto es mi experiencia personal, va reflejada como yo soy, como yo pienso, lo que yo veo, mi mirada de la Semana Santa, ¿no? Y bueno, y hay reflexiones sobre determinados aspectos que da a pie cuando va hablando, ¿no? Pues por supuesto, no sé si tanto como doctrinal, pero sí alguna cuestión de fe que para mí es muy evidente y la quiero compartir, ¿no? De todo un poco. ¿Qué mensaje le gustaría que los asistentes recuerden después de escuchar su pregón? Bueno, más que mensaje, yo también soy de los que pienso que el pregón está hecho para decirse de viva voz, no tanto para leerlo. En ese sentido es más la impresión que pueda, pienso yo, dejar en el momento. Entonces, más que un mensaje, pues será la sensación de decir, bueno, ya tenemos aquí la Semana Santa y vamos a disfrutar de ella, ¿no? Claro. Más que un mensaje determinado, tampoco creo que vaya a lanzar un mensaje muy determinante, no es esa mi idea, ¿no? Hablamos del mensaje, pero después también te pregunto, Rafael, ¿cómo te gustaría que se recordara a Rafael de Vargas como pregonero? Bueno, yo con que me recuerden como soy ahora, es lo que siempre he intentado, incluso en mi vida normal, un jaenero más de los miles que hay en Jaén, y un cofrade más de los miles que hay en Jaén. Ahí es donde me reconozco más perfectamente. Todo lo demás han sido anécdotas. Sí, ser hermano mayor es una anécdota, el pregón sin duda siendo un honor tremendo y una responsabilidad muy grande que agradezco profundísimamente, no dejará de ser una anécdota. Ojalá me recuerden por el cofrade que he sido, la presentación que tú has hecho, más que como el pregonero del que se esperaba y luego no salió, o que se ha descubierto, que no creo yo, ¿no? Una joya de la literatura, que tampoco creo yo que vaya a dar para tanto, ¿no? Entonces, bueno,
Rafael lo dio en su momento y salimos contentos de escucharlo. Hablabas de ese honor, ¿no?, que supone ser pregonero de una Semana Santa, la de Jaén, Rafael, que está en pleno auge. Ya de hecho, para este 2026 tenemos una nueva hermandad ya en las calles, el Lunes Santo, la sentencia. El orgullo aún sí cabe más, ¿no?, con una Semana Santa que está tan en auge y creciendo por momentos, ¿no? Bueno, es que yo creo que pues eso también hay que ponerlo en valor y decirlo. La Semana Santa en Jaén vive un momento muy bueno. Eso sin duda se debe al buen trabajo que hacen las cofradías, eso sin duda se debe al buen trabajo que hace la agrupación, pero se debe fundamentalmente a que hay un movimiento interior que lo provoca y lo produce, ¿no? Es cierto que cada vez vemos más nazarenos, se ven más costaleros, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y es un punto también a analizar, ¿no? ¿Por qué, no? Y nosotros mismos, que a veces tendemos mucho a criticar, ¿no?, que también es bueno, pues también tenemos que tener esa mirada agradecida y saber por qué estamos así, ¿no?, creciendo. Sí. Pues nada, Rafael de Vargas, muchas gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí hoy con nosotros en Evocación, y nada, mucha suerte y a seguir ahí perfilando ese pregón, que como bien nos has dicho está ya prácticamente terminado, a falta de los últimos empujoncitos, y nada, pues a 2 meses vista te deseamos mucha suerte y seguiremos en contacto. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Javier Bravo, y mucha suerte a Rafael de Vargas, el pregonero de la Semana Santa de Jaén. Evocación. Seguimos en Evocación. Uno de los personajes más relevantes del mundo de la Semana Santa contemporánea fue Fray Ricardo de Córdoba, que falleció hace 5 años. Ricardo del Olmo López, un capuchino de aquí, de Córdoba, que en tiempos de cierto desapego se volcó con las hermandades de su tierra y de toda Andalucía. Fray Ricardo no solo acompañó y predicó a decenas de cofradías andaluzas, sino que también en el ámbito artístico hizo numerosas aportaciones como proyectista. Su lapicera es exuberante, nada comedido. Sus obras son las que hablan de él, de la vida, y la obra de Fray Ricardo versará un libro que está a punto de salir, saldrá en el mes de marzo, obra de Alejandro Aguilar, el fraile que cambió la Semana Santa. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas noches. Este libro llega... Gracias por estar en tu programa. Nada, este libro llega 5 años de la muerte, 5 años después de la muerte de un hombre que en realidad cambió la Semana Santa en concreto de Córdoba, Alejandro. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo decía antes muy bien, ¿no? Yo creo que Fray Ricardo tenía en una misma personalidad muchísimas facetas. Fray Ricardo fue ante todo un cofrade con mayúsculas, pero a esa personalidad de cofrade le tenemos que añadir, sin duda alguna, que fue un fraile capuchino, sacerdote, artista, diseñador de cientos de enseres para nuestras cofradías a lo largo y ancho de toda Andalucía, y por supuesto un gran pensador. Yo creo que sin duda alguna vamos a poder ver en este libro cómo Fray Ricardo, gracias a su intervención y gracias a su criterio en unos momentos donde eran muy necesarios, pues cambia el concepto de la Semana Santa de Córdoba. Sí, porque hablaba yo de que Fray Ricardo llega en unos tiempos en el que parte del clero tenía cierto desapego, ¿no?, por el mundo de la Semana Santa. Él nació en el año 46, es decir, que con 20 y tantos años pues vivió lo que se denominó la fiebre del postconcilio Vaticano II. Efectivamente. Además, fue una época muy difícil para las cofradías de Córdoba, donde nos encontramos con una Semana Santa muy estática, con menos reflexión y sobre todo mucho menos popular, ¿no? Estaba mucho menos arraigada la tradición al pueblo. Y ahí es donde entra en juego la figura de Fray Ricardo de Córdoba, porque, como te decía antes, él añade esa mirada crítica, y no solamente esa mirada crítica, sino que gracias a su contacto en aquel entonces con los principales artistas de Sevilla, pone en contacto, en conexión, la Semana Santa de Sevilla con la Semana Santa de Córdoba.
No podemos olvidar que gracias a su mediación son 5 las dolorosas de Luis Álvarez Duarte que llegan a Córdoba. La primera en 1973, Nuestra Señora del Rosario, y fue sin duda alguna gracias al impulso que en aquel entonces estaba consiguiendo la Hermandad de la Expiración, y una figura también clave en la vida y obra de Fray Ricardo de Córdoba, como fue Rafael Zafra, quien fuera presidente de la agrupación de Córdoba en el 75 hasta el 79, y gracias a esa conjunción de esas ganas que tenían aquellos jóvenes de la Hermandad de la Expiración y a ese ímpetu que le puso Fray Ricardo, pues yo creo que la Semana Santa de Córdoba a partir del año 72-73 empieza a cambiar. ¿Y qué fue primero, Alejandro, el cocinero o el fraile? Es decir, ¿el religioso o el artista? Bueno, sin duda alguna el artista. Él dice en muchas ocasiones que los símbolos cofrades son los que le hicieron hacerse sacerdote, hacerse capuchino. Él, después de hacer la mili, el servicio militar, él lo hace voluntario, con tal de no irse fuera de Córdoba, y ya en los permisos de la mili ya se iba mucho al camarín de la Divina Pastora del convento de capuchinos de aquí de Córdoba, y ya entró en contacto con los frailes. Y él dice en una de sus entrevistas, en el año 95, describe perfectamente cómo a través de un libro de la vida y obra de San Francisco de Asís, que le regalaron los frailes, ahí fue donde él empieza a cambiar, justo después de hacer el servicio militar, y se adentra ya en la orden capuchina. Pero desde niño él ya fue un artista autodidacta, él dibujaba, coleccionaba estampas de Semana Santa. Hay un hecho muy muy curioso, una anécdota que él contaba, que él decía que coleccionaba estampas en blanco y negro con una plegaria detrás de las imágenes de la Semana Santa de Sevilla, y que sus tías, él tenía muchísima afinidad con sus tías maternas, le regalaron en cierta ocasión le regalaron estampas de la Semana Santa de Sevilla, y que él lo define así, decía que creía haber tenido el cielo en las manos, ¿no? Entonces, bueno, desde niño él fue una persona muy sensible por el arte. Por eso te digo que creo que en este caso fue primero artista antes que fraile. Y podemos establecer, Alejandro, una relación entre esa amistad o esa cercanía que tenía Fray Ricardo con Luis Álvarez Duarte, que Luis Álvarez Duarte realiza imágenes para Córdoba y que en Córdoba se instala y crece y se expande una escuela de imaginería como puede ser la de Romero Zafra, como la de Bernal y todos los escultores que vinieron después? Por supuesto que sí, sin duda alguna. De hecho, en el libro veremos un capítulo que está dedicado a la obra de Antonio Bernal también, y a la obra de Francisco Romero Zafra, y a esos primeros encuentros que tuvo Fray Ricardo con esos dos grandes imagineros, ¿no? Tampoco podemos olvidar su papel con el imaginero Miguel Ángel González Curado. Yo creo que Fray Ricardo siempre se ha caracterizado por ese empuje que le da no solamente a hermandades ya consolidadas, sino a las nuevas hermandades que en ese momento se querían ir abriendo paso, y al mismo tiempo a estos jóvenes imagineros. Fray Ricardo no solamente aporta nuevas imágenes marianas a la Semana Santa de Córdoba, sino que también desde el inicio se muestra totalmente convencido de la importancia que tiene la renovación de los pasos de misterio. Y ahí, bueno, pues veremos cómo Antonio Bernal lo describe perfectamente en aquellos primeros inicios de la década de los 90, y la primera gran obra de Antonio Bernal, sin duda alguna, fue el misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas de la Hermandad de la Esperanza, y ahí todo eso fue gracias a la mediación de Fray Ricardo. Dijo Fray Ricardo de Córdoba en alguna ocasión que Córdoba tiene su espíritu peculiar, pero que no tenía formas propias. Es decir, que estaba como satelitando alrededor de Sevilla, pero que Córdoba tenía el poder de asumir incluso lo que no era suyo para hacerlo suyo. ¿Esto después se hizo realidad? Sí, yo creo que sí. Es cierto que Fray Ricardo defendía ese modelo sevillano por encima de todo, y hablaba de esa mirada amplia, ¿no? De esa mirada abierta, y de incorporar nuevas formas aunque vengan de fuera, ¿no? Eso lo vamos a poder ver muy bien en la llegada del Señor del Silencio, de Luis Ortega Bru, un Cristo gaditano que gracias al contacto que en aquel entonces un grupo de jóvenes tenían con Fray Ricardo de Córdoba, pues el sacerdote decide que la imagen viniera para Córdoba, ¿no? Para la Hermandad del Amor.
Y él, en uno de sus artículos, porque tengo que decirte, Fran, que este libro se ha apoyado en todos y cada uno de los artículos descritos por Fray Ricardo de Córdoba, escritos por él, desde el año 72 hasta el año 2019. Por tanto, vamos a ir haciendo un recorrido por su obra y al mismo tiempo por su propio pensamiento. Y en uno de sus escritos, él analiza y precisamente dice lo que tú apuntabas, ¿no? Que Córdoba tiene que tener una mirada amplia y en este caso pone, por ejemplo, pone como ejemplo la llegada del Señor del Silencio y dice claramente que Córdoba ha sabido incorporar un elemento de fuera como es la imagen de Luis Ortega Bru. Antes lo estuvimos comentando, ¿no? El fraile que cambió la Semana Santa, así se llama el libro de Alejandro Aguilar, con quien estamos hablando, y se puede marcar perfectamente un antes y un después en la Semana Santa de Córdoba, no solo en la imaginería, sino también en el espíritu, ¿no? Sí, claro, por lo que te decía al principio, porque había mucho que hacer en aquella Semana Santa y Fray Ricardo se encontró con un grupo de jóvenes que querían hacer cosas por las hermandades, pero que carecían de referentes. Por tanto, ahí entró en juego el papel del capuchino, y no solamente entró en juego, como te decía antes, como artista, diseñador, pensador, sino que también vamos a poder ver en el libro una faceta que a mí realmente me ha llamado muchísimo la atención, y es la de guía espiritual, la de director espiritual, la de conciliario, y vamos a poder encontrar a un Fray Ricardo muy exigente, porque veremos en varios de sus artículos cómo ya interpela directamente a los hermanos de la cofradía y les pide que hagan vida de hermandad durante todo el año, ¿no? En aquel entonces, la Semana Santa de Córdoba, al inicio de los años 70, se caracterizaba precisamente por todo lo contrario. La Semana Santa, la gente, los hermanos que estaban en las cofradías, se reunían en Cuaresma, el día de salida y después poco más. Y Fray Ricardo precisamente lo que introdujo fue todo lo contrario. Él quería una Semana Santa abierta en la forma y una hermandad viva durante todo el año. Ni pensar queremos en que hubiera dicho o lo que hubiera armado Fray Ricardo después de conocer pues las últimas disposiciones de Roma en torno a algunas virtudes que se le atribuyen a la Virgen María, ¿verdad? Como la corredención o la mediación. Era un enamorado de la Virgen María. Pues este libro saldrá a la luz en el próximo mes de marzo, en plena Cuaresma, en el año en que se cumple un lustro de la muerte de Fray Ricardo de Córdoba, de Ricardo del Olmo López, el hombre que cambió la Semana Santa. Su autor, Alejandro Aguilar, estuvo esta noche con nosotros. Muchas gracias y enhorabuena, Alejandro, por esta biografía y este relato de la vida de un hombre imprescindible para conocer la Semana Santa de Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchas gracias. Evocación. En este programa, hace ya meses, en Evocación, hablamos de los años en los que la Semana Santa de Granada estuvo a punto de desaparecer. El Concilio Vaticano II le vino también a la Iglesia como mal a algunas cofradías. Hoy Antonio Silva indaga en el movimiento de solidaridad que se desató cuando se supo, hace ahora 50 años, en 1976, que la Semana Santa de Granada estaba a punto de desaparecer. Antonio Silva, buenas noches. Buenas noches, Fran. Las Semanas Santas de Granada y Sevilla tienen un denominador en común en la celebración correspondiente a los años 75 y también 76. Aquella Cuaresma, la Semana Santa de Granada estuvo al borde de no celebrarse debido a una grave crisis económica y falta de apoyo institucional y de recursos, lo que llevó a que algunas hermandades consideraran suspender estaciones de penitencia y varias cofradías renunciaran a salir procesionalmente ese año. Fue en esos críticos momentos cuando el presidente de la Federación de Cofradías Granadina, Francisco Gómez Montalvo, presentaba la decisión de suspender la Semana Santa. Una decisión que venía motivada, al parecer, por Enrique Cérez, que era hermano mayor del Rosario, quien había elevado esta propuesta ante la extrema situación económica que vivían las cofradías. La circunstancia que atravesaban las cofradías granadinas motivó que el Consejo General de Cofradías de Sevilla diera un paso adelante y promoviera una acuestación popular para recaudar fondos con los que ayudar a las hermandades.
En esos meses, el Consejo Sevillano iniciaba su andadura bajo la presidencia del primer presidente seglar, el cofrade de la Estrella, José Sánchez Dubé. Sevilla y Granada tienen muchos puntos en común en cuanto a sus respectivas Semanas Santas. Otro hecho curioso es el origen del pregón de la propia Semana Santa. En Sevilla comienza con las charlas de Federico García Sanchís en 1937 y 3 años más tarde el mismo y afamado orador inicia en Granada lo que sería el origen del pregón de la Semana Santa. Hoy en Evocación queremos conocer más detalles sobre este insólito hecho y para ello contamos con la presencia del periodista, pregonero de la Semana Santa, granadina de este año y cronista oficial de la ciudad. Tito Ortiz, buenas noches, Tito. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Cómo surge y se fragua la iniciativa de esta acuestación? Bueno, pues como bien has dicho tú en la introducción, la Semana Santa de Granada estaba en una crisis profunda, una crisis además que había llevado a que importantes hermandades ya no hicieran el recorrido penitencial, como por ejemplo hermandades tan acreditadas como la de los ferroviarios o la de los escolapios de Granada, ¿no? Ya no salían a las calles y las que salían lo hacían con un cortejo de verdad muy, como decimos aquí en Granada, muy pobretico, ¿no? Pocos hermanos en fila, con los pasos con ruedas, con una flor muy paupérrima, en fin, que la Semana Santa había tocado fondo, ¿no? Y es por eso que Francisco Gómez Montalvo, el presidente de la Federación entonces, pues lanza un SOS a quien lo quiera escuchar y esa petición de socorro tiene un eco estupendo en Sevilla, donde el Consejo pues incluso llega a abrir una cuenta corriente en la sucursal que el Banco Hispanoamericano tenía entonces en la calle Sierpe, y ahí es donde empiezan a ingresar los sevillanos pues sus cantidades para poder salvar la Semana Santa de Granada. Es verdad que no hizo falta utilizar esa donación. Te iba a preguntar, porque al parecer al final reaccionaron, ¿no?, las autoridades granadinas, ¿no? Sí, y más que las autoridades, quienes reaccionaron fueron los propios cofrades granadinos, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que en la Semana Santa de 1976, Curro Andrés, por ejemplo, un gran cantaor granadino y cofrade de toda la vida, viendo encerrarse el paso de la Santa Cena con 5 personas en la puerta de la iglesia, un paso que entonces iba con ruedas, pues dice, esto hay que solucionarlo, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y es verdad que se lleva a cabo en Granada una doble misión. En principio, idea de Francisco Andrés es crear una nueva hermandad de Semana Santa, cosa de locos cuando la Semana Santa estaba a punto de desaparecer. Pero Francisco Andrés, con un puñado de valientes, deciden fundar una nueva hermandad, que es la de Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción, y eso empieza a tocar algunos corazones, es decir, pero si estamos al borde del precipicio, ¿cómo es que este hombre se atreve? Hay decenas y decenas y decenas de años en los que no se ha fundado una hermandad en Granada, y resulta que este loco funda una nueva hermandad para... Pues sí, efectivamente tenía razón, fue el revulsivo de la Semana Santa de Granada, la creación de esa hermandad, que después, en el año 81, tuvo la continuidad con los mismos protagonistas, que volvieron a crear otra hermandad más, que es la de Jesús Nazareno y María Santísima de la Merced. Entonces, bueno, pues de estar al borde de desaparecer la Semana Santa, que se fundaran 2 hermandades en 3 o 4 años. O sea, la chispa fue esa motivación, ¿no?, que generó el Consejo de Cofradía, claro, queriendo apoyar, ¿no? Sí. Y entonces no hizo falta esa ayuda que nos venía de Sevilla, ¿no? Es verdad que eso también hace preguntarse al cofrade granadino, bueno, ¿cómo después de esta crisis tan terrible en la que la Semana Santa va a desaparecer, fundamos nuevas hermandades y dejamos que no salgan a la calle hermandades con tanto arraigo como las que acabo de pronunciar antes, ¿no? Entonces ahí hay un protagonismo especial, por ejemplo, en Antonio Sánchez Ramírez, que es el compadre, el fundador de la Hermandad del Rocío de Granada.
se mete en una empresa extraordinaria que es rescatar la Hermandad de los Escolapios, que llevaba años sin salir. Y se mete en el colegio de los Escolapios y empieza a hacer nuevos hermanos y la saca a la calle de nuevo. Y luego hay otro cofrade extraordinario, muy ligado siempre a la Santa Cena, que es Antonio Méndez, y Antonio Méndez se va a la Hermandad Ferroviaria y entonces, pues claro, saca adelante, otra vez que llevaban años sin salir, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, que es la hermandad de los ingenieros de ferrocarriles de toda la vida, ¿no? Una de las pocas gremiales que nos quedaban entonces, y la sacan también a la calle. Y con esos tres protagonistas que te acabo de nombrar, Curro Andrés fundando nuevas hermandades, Antonio Sánchez Ramírez, el compadre, recuperando los Escolapios, y Antonio Méndez recuperando los ferroviarios, la Semana Santa de Granada toma de nuevo un impulso que afortunadamente no ha dejado de crecer en los últimos años. Tito, si el Consejo de Cofradía de Sevilla no hubiera dado ese paso de ayuda, que finalmente no hizo falta por este movimiento cofrade, ¿estaríamos hablando de que hoy la Semana Santa de Granada no tendría nada que ver con lo que podía haber sido? Estoy seguro. Aquí lo que realmente le picó a la gente es que tuvieran que recuperarnos de otra provincia de un fracaso nuestro, porque hay que reconocer que el hecho de que desaparecieran hermandades y la Semana Santa estuviera a punto de desaparecer, pues era un fracaso nuestro. Fracaso a todos los niveles. Quiero decir entonces que asunto muy particular era la espalda que la iglesia instituida le había dado a la Semana Santa. Tú ibas por las iglesias de Granada y los curas le hablabas de una hermandad y te cerraban la puerta. Hasta el punto, fíjate que te puedo contar que llevábamos 60 años pues transgrediendo los estatutos de nuestras propias hermandades, que dicen todos que debemos salir a la calle a hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Pero ¿cuál era el chasquido emocional? Que la autoridad eclesiástica no nos permitía entrar a la catedral y nos cerraban las puertas de la catedral. Llegábamos a la puerta de la catedral y la rodeábamos porque no podíamos hacer estación de penitencia. Hasta el año 2000, que Antonio Cañizares era arzobispo entonces de Granada, el hoy cardenal, fue el que pudo derribar ese muro y permitir a las hermandades de Granada que entraran a la Santa Iglesia Catedral a hacer la estación de penitencia como ponen todos sus estatutos. Pero hasta el año 2000, que parece que fue antes de ayer, las hermandades todas transgredían sus propios estatutos porque salían a la calle, hacían el recorrido y la autoridad eclesiástica, el cabildo catedralicio, les impedía entrar a la catedral. Claro, parecería ese refrán de que entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Lo que pasaba en el año 75, ¿no? Claro. ¿Hay cofradías de fuera de Sevilla, otras localidades que se sumaran a esta iniciativa de ayudar a Granada o solo fue Sevilla? Bueno, fue la iniciativa suficiente. Quiero decir que también ahí hubo una especie de concienciación. Entonces la subvención que el ayuntamiento les daba a las hermandades era de verdad una cosa, una cantidad irrisoria que no valía ni para comprar flor ni para comprar cera. Pero a raíz de este acontecimiento en el que el Consejo de Sevilla se echa para adelante y dice vamos a salvar la Semana Santa de Granada, lo que ocurre es que los propios políticos de la transición se hacen cargo de la gravedad del asunto hasta el punto de que en el primer ayuntamiento democrático ingresa por el Partido Comunista José Miguel Castillo Higueras como concejal, un hombre que además por venir del Partido Comunista todo el mundo creía que iba a acabar con la Semana Santa y que se habían acabado los dineros del ayuntamiento para las cofradías. Pero ¿cuál es la sorpresa en esta ciudad de Granada donde todo es posible? Que José Miguel Castillo Higueras no solo no quita la subvención a la Semana Santa viniendo del Partido Comunista, sino que llega a triplicar la cantidad que el ayuntamiento entonces concedía a la Federación de Cofradías para que hiciera posible la Semana Santa, comprara flor, comprara cera,
y pudiera pagar costaleros, que entonces todavía lo del costalero cofrade pues todavía no estaba arraigado aquí, se estaba cociendo en esos momentos. Fíjate lo que son las paradojas también, que un concejal del Partido Comunista es el que se echa para adelante en el consistorio y le dice al alcalde socialista de entonces: oye, la subvención de la Semana Santa la triplico desde mi concejalía de Cultura. Y así fue. Tito Ortiz, muchísimas gracias por habernos ilustrado en esta apasionante historia de la Semana Santa de Granada y Sevilla y sus nexos de unión. Y bueno, que ese pregón que estás a punto prácticamente, supongo ya, de concluir y de pronunciar en una semana, sea un éxito. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Fuerte. Pues todo esto ocurrió, gracias Antonio, gracias Tito, hace ahora 50 años. Lo dejamos aquí, amigos, van a dar las 12 de la noche. Mañana, miércoles, volverá Evocación, con más asuntos que nos irán acercando poco a poco a la Semana Santa de Andalucía y a la Cuaresma. Buenas noches, adiós. Semana Santa Radio, la radio que se ve.